10%. Si habláramos de bebidas energizantes, el 47% de estos atletas las utilizaban, siendo la más utilizada la cafeína en un 65%, las barras energéticas en un 24% y el guaraná en un 8%. Y los adelgazantes, que esto también es algo bien interesante, ya se van a dar cuenta por qué, en un 47% los utilizaron, siendo la L-carnitina el que más se utilizó, el picolinato de cromo en un 18%, el té verde en un 6% y el ácido linoleico conjugado en un 18%. Es interesante ya que la literatura ha demostrado que ninguno de estos adelgazantes funciona en realidad. Entonces, lo que se han dado cuenta es que muchas veces estos productos que venden como L-carnitina, picolinato de cromo, té verde o el ácido linoleico están acompañados de sustancias prohibidas y por eso funcionan como adelgazantes. Entonces, con esto, para que nos vaya quedando de una vez claro, los adelgazantes pues no se deben usar o porque no funcionan o porque corremos un altísimo riesgo de que estén contaminados con sustancias prohibidas. En esa época hice una pequeña encuesta de este equipo. Ahí están los profes que nos están acompañando hoy. Algunos deportistas que estuvieron en este equipo y otros que han hecho también parte de la selección nacional de voleibol de playa, porque quise saber pues cómo era la condición de ellos en cuanto a la suplementación. Y al preguntarles si consumían algún tipo de suplemento nutricional para la práctica del deporte, pues el 78% dijeron que sí, 14 personas me respondieron la encuesta. Si era proteína, el 81% dijo que sí, el resto dijeron que no, pero cosas que llamaron la atención es que no conocían qué tipo de proteína utilizaban, lo cual es algo bien importante, pues ya que sabemos que hay proteínas de una biodisponibilidad mucho mayor que otras. No sabían qué dosis consumían y una gran mayoría utilizaban marcas poco seguras, marcas que ya se han descrito que pueden salir contaminadas con sustancias prohibidas. Entonces, algo a lo que hay que ponerle mucho cuidado. Cuando se les preguntó por la creatina, el 63% dijo que la utilizaba. Dos atletas la utilizaban solamente previo a la competencia. Un atleta un mes al año, 5 gramos al día. Y solamente un atleta lo utilizaba, pues como está escrito que se debe utilizar, que es haciendo una carga de 20 gramos al día por 7 días y continuar entre 3 y 5 gramos al día por un mes. Y los otros que no me contestaron cómo la consumían, pues no sabían cómo la consumían realmente. Hablando de la cafeína, el 72.7% no la utilizaba, también algo que llama la atención porque vamos a ver que es bien importante en la suplementación en un deporte como el nuestro. Y quienes la consumían, consumían dosis insuficientes de cafeína, solamente de 100 gramos, que es como viene la presentación, la que más utilizamos nosotros en Colombia, que son los sobrecitos de cafeína que disolvemos en un poco de agua, viene 100 gramos y ya vamos a darnos cuenta que si se utiliza sola es una dosis insuficiente. Y los aminoácidos, que sí eran utilizados aproximadamente por la mitad, los consumían inclusive pre y post esfuerzo. Otros suplementos muy importantes que están descritos en la literatura y que ninguno de nuestros atletas usó, ni la betalanina, ni el bicarbonato de sodio, ni el beta-hidroximetilbutirato, ni ninguno de los otros que les voy a hablar. Entonces ya para entrar como tal en el tema, el Comité Olímpico Internacional hace 2 años nos hizo un excelente favor de ahorrarnos leer una gran cantidad de artículos porque nos resumieron todo lo que había en la literatura hasta el 2018 y sacaron este consensus statement de toda la suplementación en dieta que hay para los deportistas de alto rendimiento, diciéndonos qué sirve y qué no sirve, qué debemos utilizar, cómo lo debemos utilizar, cuáles son las recomendaciones. Bueno, nos hizo la tarea mucho más fácil a partir del 2018. Y dividió pues la suplementación en diferentes tipos. Primero los tipos que están asociados a algún tipo de deficiencia en los atletas. Entonces en este punto ellos refieren la deficiencia en hierro supremamente importante, sobre todo en las mujeres. Las mujeres por su ciclo menstrual y sus menstruaciones
tienen deficiencias de hierro para el deporte, y en este punto pues hay que hacer, digamos, como un paréntesis, y es que las mujeres pueden que cuando en la clínica les hagan unas mediciones de hierro sérico, ferritina, transferrina, que es lo que hacemos normalmente para medir los niveles de hierro, pues salgan normales para la población en general. Pero las mujeres atletas necesitan niveles más altos de hierro, y podemos estar en una deficiencia, viendo una deficiencia de hierro en una mujer con niveles en teoría normales, y esto llevándolo a una disminución de su rendimiento. Hoy en día sabemos que la suplementación de hierro, que se recomienda 300 miligramos al día, en las mujeres en algunas partes de su ciclo menstrual, algunos días, porque no se suplementan todo el tiempo, ya que la tolerancia gástrica al hierro es compleja, podemos suplementarlas en algunos periodos con hierro, y eso las va a ayudar a mejorar bastante su rendimiento. Otros suplementos que nos exponen en el artículo es la vitamina D y el calcio. No son un problema para nosotros, son un problema para los países que están muy en el norte, muy en el sur, que tienen inviernos largos y pocas exposiciones al sol. Nosotros pues ni hacemos parte de esos países, y nuestro deporte pues depende en una gran cantidad de nuestra exposición al sol. Entonces no tenemos problemas con estas dos sustancias. De otras que voy a hablar, les voy a hacer mucho más énfasis, es las sustancias que mejoran el rendimiento directamente. Y aquí voy a hablar de la cafeína, de la creatina, la betalanina, los nitratos y el bicarbonato. Son 5 sustancias que hay que tener muy, muy en cuenta. Tienen toda la literatura disponible y toda la evidencia de que funcionan, sobre todo en un deporte como nosotros. Y otras sustancias como la proteína, los carbohidratos, y la que ya les hablé, el beta-hidroximetilbutirato, que ya vamos a ver para qué funciona. Bueno, para empezar entonces con la proteína, la idea de consumir proteína pues va a ser mejorar la composición corporal. Ya está descrito pues que aumenta la masa libre de grasa en el cuerpo. Podemos ayudar a acelerar la recuperación, ya que induce la síntesis de proteína muscular. Todo esto tiene que estar asociado al ejercicio, porque aunque los estudios han mostrado que el solo hecho de consumir proteína aumenta la síntesis de proteína muscular, pues son unos marcadores, digamos, que se buscan molecularmente. Cuando se quiere llevar eso a si se cambia o no la composición corporal, solo se cambia cuando está asociada al ejercicio. Entonces, no es solo el consumo de proteína, sino que le asociamos un tipo de ejercicio que nos ayude a mejorar esa síntesis de proteína muscular. Y la dosis va a estar de acuerdo al objetivo. En el 2017 salió un artículo de una sociedad internacional muy importante en nutrición deportiva, que en teoría hizo una revisión muy exhaustiva sobre cuál es la dosis precisa que deberíamos utilizar en los diferentes escenarios. Y lastimosamente, como esta sociedad está patrocinada por quienes producen todos estos suplementos, pues las conclusiones que sacaron, digamos que no estaban muy acorde con lo que nos decían los artículos. Pero bueno, por lo menos nos hizo el favor de hacer una revisión exhaustiva de la literatura en cuanto a esto, y aunque ellos llegaban a decir que podíamos consumir hasta 4 gramos kilogramo al día sin tener ningún problema y mejorando la síntesis proteica muscular, eso no era lo que decían los artículos, y al revisar minuciosamente, estos son los valores con los que nos encontramos. Entonces, para una persona que no está buscando mejorar la síntesis proteica muscular en algún momento, la dosis puede ser 0,8, tranquilamente 0,8 gramos por kilogramo día. Y para una persona que sí es activa, que es atleta, que está buscando mejorar su masa muscular, la dosis estaría mucho más cercana a 1,2 gramos por kilogramo día, inclusive lo podríamos llevar hasta 1,4 gramos kilogramo al día. Varias cosas que hay que tener en cuenta, pues no hay que exceder los 0,3 gramos kilogramo por dosis, que eso, digamos, en una persona más o menos de 70 kilos. Eso en una persona de 70 kilos sería aproximadamente 21 gramos, que es lo que, digamos, lo que se conoce normalmente, que no podemos absorber más de 20 gramos por toma.
Entonces, esto más o menos alrededor de ese valor estamos, pero nosotros de pronto en nuestro deporte manejamos pesos mucho mayores, personas de 90, 90 y pico de kilos, entonces el cálculo es mejor hacerlo con 0,3 gramos por kilogramo de dosis. Y para lograr una dosis diaria de 1,2 gramos, estaríamos más o menos entre 4, 5 o 6 tomas al día. ¿Listo? En cuanto a los carbohidratos, la idea de los carbohidratos es acelerar la recuperación, ¿sí? Llevar todos esos carbohidratos a estos depósitos de glucógeno que necesitamos repletar después de una competencia o un entrenamiento. Para este objetivo vamos a necesitar carbohidratos con un índice glucémico alto que nos eleven esos niveles de glucosa en sangre rápidamente después de consumirlos. Y la dosis después del ejercicio, después de una competencia, va a ser de 1 gramo por kilogramo, ¿sí? En esa dosis. Y deberíamos, en un deporte como el de nosotros, que es de alta intensidad y donde podemos competir 2 veces en el día o 2 o 3 veces, llevar esa dosis de carbohidratos hasta los 10 gramos por kilogramo al día para lograr tener nuestros depósitos de glucógeno en su máximo. Y cuando queremos aumentar la disponibilidad energética, de pronto mantener índices o niveles de glucosa en sangre elevados durante harto tiempo, como por ejemplo lo que necesitamos hacer previo a un partido, pues necesitamos carbohidratos con un índice glicémico bajo o moderado. Ya para hablar entonces de la cafeína, entonces, la cafeína es un estimulante, y como vemos aquí en el cuadrito, ha demostrado rendimiento o mejoría del rendimiento en todos esos deportes que tienen tareas de sprint repetidos y tareas supramaximales, que es exactamente lo que hacemos en el voleibol de playa. Va a ser un antagonista de los receptores de adenosina, va a liberar endorfinas grandemente y lo que nos interesa a nosotros un montón es que mejora la función neuromuscular y reduce la percepción del esfuerzo durante el ejercicio. La dosis que se suele utilizar son 3 a 6 miligramos kilogramo de peso corporal 60 minutos antes de la actividad física. Eso, si uno le hace el calculito a eso, pues pueden darse cuenta que para una persona de 80 kilos con una dosis baja, digamos de 3, serían 240 miligramos 60 minutos antes de un partido. Quiero decirles que un café expreso, de esos que son pequeñitos pero supremamente concentrados, tiene aproximadamente 70 miligramos, o sea que sería más o menos como tenernos que tomar entre 3 o 4 de estos. Y si lo lleváramos a los sobres en los que conseguimos hoy, los que más conseguimos en Colombia, que la dosis son 100 miligramos por sobre, tendríamos que tomarnos un poco más de 2 sobres antes de un partido. Bueno, la cafeína tiene algunos efectos secundarios, puede llegar a producir taquicardia, elevación de la tensión arterial y pérdida del sueño, que es supremamente importante, pues si uno está en una competencia y no puede dormir una noche, eso podría llegar a ser contraproducente a una persona que tras de que es ansiosa, le damos esto, pues podemos terminar dañándole su torneo con unas dosis tan altas de cafeína. Bueno, también se han encontrado que dosis más bajas, pero acompañadas de carbohidratos, nos pueden dar el resultado. Entonces podríamos tener dosis de solamente 1 miligramo por kilo. Si las acompañamos de carbohidratos, nos van a producir los mismos efectos. Si hablamos ahora de la creatina, también, pues ya como habíamos hablado, pues está muy en relación con lo que hablamos en la charla de fisiología. Entonces, pues obviamente vamos a saber que la creatina pues va a mejorar el rendimiento en los deportes que tengan ejercicios de alta intensidad repetidos, como el nuestro. Al suplementar, lo que vamos a buscar es que todos esos depósitos de creatina aumenten y se aumente la resíntesis de fosfocreatina, y obviamente esto va a mejorar el rendimiento en un deporte como el de nosotros. Como les había dicho, vamos a tener una fase de carga donde vamos a tomar 20 gramos al día dividido entre 3 o 4 tomas por una semana, 5 o 7 días, y luego la fase de mantenimiento de 3 a 5 gramos al día en una sola dosis. Si lo acompañamos
con proteínas o carbohidratos, se hace mucho mejor, digamos, la toma de esta creatina por parte del músculo, ya que se aumenta la insulina y eso ayuda a entrar la creatina al músculo. Así que si lo acompañamos, allá hay muchos suplementos que tienen la creatina acompañada de la proteína, eso nos va a ayudar bastante. Y aquí digamos que siempre se ha hablado de la posibilidad de que la creatina tenga efectos renales deleterios. Eh, Esto ya está demostrado que no es así. Las dosis que tomamos en el deporte son bajas en realidad a comparación de lo que se utiliza en la clínica. Las personas con desnutrición en la clínica les damos dosis 3 o 4 veces mayores a las que se utilizan en el deporte y no tienen ningún problema en su parte renal. Así que podemos utilizarlo sin ningún problema. Otra otra cosa que se pensaba antes era que al tomarla durante mucho tiempo, pues también podríamos tener problemas renales, pero hoy en día se ha demostrado que hay personas que se suplementan con creatina eh, todo el tiempo y no tienen ningún problema, así que de pronto hay que quitarnos esos mitos que hay por ahí y la creatina pues nos va a ayudar bastante en el rendimiento, como ya les voy a mostrar más adelante. Esto simplemente es para mostrarle cómo son los depósitos de creatina en el músculo de acuerdo a la alimentación de las personas. Una persona vegetariana tiene 100 milimoles por kilo de peso seco corporal. Una persona que se alimenta normalmente 120. Cuando se hace la carga de creatina estamos alrededor de los 140, pero si hacemos la carga de creatina acompañado de carbohidratos o carbohidratos y proteínas, lo vamos a llevar hasta 155. Esto es lo que estamos buscando en nuestros atletas. El otro suplemento que tenemos son los nitratos, que pues van a ser muy benéficos para los deportes de alta intensidad intermitentes y con esfuerzos de corta duración, exactamente como el voleibol de playa. Y lo que van a hacer los nitratos va a mejorar la biodisponibilidad del óxido nítrico. Y pues obviamente pues ya sabemos cuál es la función cuál función cumple el óxido nítrico en el músculo, haciendo vasodilatación. Entonces esto nos va a llevar a mejorar el rendimiento deportivo y el rendimiento de las fibras musculares tipo 2. Y lo que es muy importante, reduce el costo de ATP de la producción de fuerza. Esto hace el ejercicio más económico en términos de energía. ¿Cómo se utiliza? Esto sí, pues aunque no es el caso de Colombia, en algunos países ya tenemos suplementos de nitratos, son jugos, por ejemplo, los jugos de remolacha o jugos de algunos vegetales importantes. En Colombia no contamos con eso, pero aumentar el consumo de todas estas hortalizas y verduras nos va a ayudar a acumular nitratos, sobre todo estas que están acá eh, en esta primera franjita de este lado. La remolacha es una de las más famosas. Aquí hicimos un estudio en Coldeportes hace como un año. Tuvieron que mandar a traer del Reino Unido los jugos de remolacha en los que sabíamos cuál era el contenido exacto de nitratos en cada jugo. Y pues fue un estudio bastante interesante que mostró cómo se mejoró la economía del ejercicio con el consumo del jugo de remolacha previo a la actividad física. El otro suplemento, la betalanina, como habíamos hablado en la charla de fisiología, uno de las principales limitantes en nuestro deporte es la acidez que se produce durante el ejercicio. Y la betalanina lo que hace es que tiene una capacidad de buffer, o sea, nos va a ayudar a disminuir esa acidosis a nivel intracelular en todos los deportes que tengan ejercicio sostenido de alta intensidad. La betalanina es un precursor de la carnosina y lo que va a hacer es una defensa inmediata en la acumulación de protones. El protocolo de uso son aproximadamente 65 miligramos por kilo de peso corporal. Eso es un montón, pero se divide en 6 tomas al día. Cada 3 o 4 horas debemos tomarlo y se debe hacer un protocolo
aproximadamente durante 10 o 12 semanas. Aquí hay algo que aparece en esto que no nos debe asustar, y es que un efecto secundario que nos puede aparecer son parestesias, o sea, que se duermen las manos o los pies. Es bastante común, sobre todo al inicio de su uso, pero pues no nos debemos asustar por eso. El bicarbonato de sodio también nos va a ayudar con esa capacidad de buffer, pero a nivel extracelular. Eso lo habíamos hablado también en la charla de fisiología, y nos va a ayudar a mejorar el rendimiento en ejercicios de alta intensidad. La dosis 0,2 a 0,4 gramos por kilogramo, y lo debemos consumir entre 60 y 150 minutos previo al ejercicio. De este en realidad no voy a hablar mucho más adelante porque tiene un problema enorme con el distrés gastrointestinal, produce mucho malestar. Entonces, bueno, si decidimos tomarlo, hay que hacer un entrenamiento importante varios meses antes para que la persona se logre acostumbrar al bicarbonato de sodio y pueda ser utilizado durante la competencia. Y el beta-hidroximetilbutirato, como les había dicho, la idea de este es que va a prevenir que se rompan las proteínas en el músculo y que haya apoptosis en el músculo, aumenta la síntesis de proteínas, de colesterol, de hormona de crecimiento, y pues por ende nos va a llevar a que mejore tremendamente la composición corporal. Sí, es un metabolito de la leucina, y se debe utilizar tomando 3 gramos al día. Ya para hablar entonces de cada uno de estos en relación con el voleibol, en este estudio pues miraron cuál era el efecto que tenía el beta-hidroximetilbutirato pues, en deportistas de voleibol. ¿Y qué encontraron? Bueno, primero en la antropometría encontraron que el porcentaje de grasa corporal disminuía grandemente y que la masa libre de grasa aumentaba. ¿Sí? Dos pasos obviamente que están en relación. En cuanto a la fuerza, tanto en el press de pecho como en el press de pierna, ambos relativos al peso corporal de la masa libre de grasa, mejoró mucho más el grupo que utilizó el HMB, con una diferencia estadística significativa. Y aunque el salto vertical mejoró, más en el grupo que se suplementó con el HMB, no hubo diferencia estadísticamente significativa, ya que el grupo no era muy grande. En los test de fuerza isocinética, sobre todo en la pierna dominante, en la flexión de rodilla, a velocidades tanto bajas como altas, la diferencia fue muchísimo mayor para el grupo que consumió HMB, siendo estadísticamente significativa. Y para el test de Wingate, que no sé si todos lo conocen, porque no lo utilizamos normalmente en nuestro deporte, pero bueno, es un test que se hace en bicicleta 30 segundos a la máxima intensidad posible. Encontraron que la potencia pico relativa al peso corporal y a la masa libre de grasa, y la potencia media mejoró importantemente, siendo estadísticamente significativa también. Para hablar entonces ahora de la creatina y su relación con el salto, este estudio es interesante porque extrañamente solo hicieron un salto de ataque, pero los saltos de bloqueo sí lo hicieron en bloques interesantes, pero bueno, en el salto de ataque, en un solo salto no hubo diferencia. Ambos grupos, tanto el que tomaba creatina como el que consumió placebo, mejoraron porque lo hicieron después de un entrenamiento, mejoraron 3 centímetros, no hubo diferencia entre los dos grupos. Pero cuando hicieron saltos de bloqueo, porque hicieron 10 series de 8 saltos de bloqueo, se dieron cuenta que el grupo que consumió creatina durante 28 días, el promedio de la altura del salto fue mucho mayor que quien no consumió la creatina. Y esto es exactamente lo mismo, simplemente es la pérdida de salto durante esas diferentes series. Y lo que mostró es que se logra mantener mucho mejor el salto cuando se consume creatina durante las diferentes series.
Este estudio lo que nos habla entonces de la cafeína y su relación con el salto contra movimiento, también en voleibolistas. Extrañamente, a pesar de que les dieron una dosis altísima de creatina, refieren que no encontraron efectos secundarios importantes ni parámetros cardiovasculares, no encontraron, digamos, interacción con la frecuencia cardíaca o con la tensión arterial sistólica, un aumento del 13% en la tensión arterial diastólica solamente, digamos que eso podría no ser clínicamente significativo, y no se presentaron efectos secundarios ni como insomnio, ni nerviosismo, ni ansiedad, disconfort intestinal, cefalea, irritabilidad o taquicardia. Pero ya cuando fueron a mirar el rendimiento del salto contra movimiento en plataformas de fuerza, pues ahí sí encontraron que el rendimiento era muchísimo mejor. Y cuando vamos a ver estos valores que son bien interesantes, pues vemos cómo el tiempo de vuelo, que es exactamente lo mismo a la altura del salto, tuvo una mejoría del 5%, bastante interesante. La fuerza de pico concéntrica, la potencia pico, la velocidad en la potencia pico, esto que es tan importante para nuestro deporte, que es el desarrollo de fuerza en la potencia pico también, el desplazamiento, la velocidad pico y la aceleración pico, todos tuvieron mejoría para quienes consumieron la cafeína. Y lo que les venía diciendo, este es un estudio eh, sobre la suplementación de hierro en voleibolistas élite, que entrenaban aproximadamente entre 18 y 28 horas a la semana. Y lo que encontraron fue que en un test de fuerza que se hizo pre y post suplementación de hierro en las mujeres, encontraron que todas las medidas fueron mejores para las deportistas que tuvieron suplementación con hierro en todos estos ejercicios. Press de pecho, press militar, sentadilla media, el envión, arranque, pullover, bueno, y esta es la media de todo el test, siendo estadísticamente significativa. Entonces, aquí como, pues ya para tener en cuenta, entonces, la dosis que debemos utilizar para cada uno. Hierro, pues en las atletas, sobre todo en las mujeres, en ciertos momentos de su ciclo menstrual podemos utilizar 300 miligramos al día, con la betalanina, que es el que vamos a utilizar para mejorar ese buffer intracelular, 65 miligramos por kilogramo al día, que se va a dividir entre 6 dosis al día, y tenemos que hacerlo entre 10 y 12 semanas previo pues, a la competencia a la que nos estemos dirigiendo. El beta-hidroximetilbutirato, 3 gramos al día, esto seguramente lo vamos a utilizar sobre todo cuando estemos haciendo trabajo de fuerza o cuando no queramos que nuestro deportista pierda masa muscular, va a ser una excelente ayuda. Para nuestro entrenamiento de fuerza, obviamente la proteína, que debe ser proteína de suero, que es la que tiene mejor biodisponibilidad y unos altos niveles de los aminoácidos que necesitamos, a una dosis que pues a mi modo de ver en nuestro deporte debería ser 1.2 gramos por kilogramo al día. Los carbohidratos, que debemos utilizarlos 1 gramo por kilogramo post-entrenamiento, cuando nuestra prioridad sea mantener esos niveles de glucógeno muscular elevados. Esto podría llegar a modificarse en atletas que estemos queriendo perder peso o en atletas o aumentarse en atletas que estén haciendo entrenamientos con un alto esfuerzo, pero siempre hay que tener en mente que los carbohidratos no se pueden absorber a una tasa mayor de 60 gramos hora aproximadamente. Entonces, si necesitamos reponer más de 60 gramos, debemos hacerlo en diferentes dosis. Podríamos suplementar cada hora o cada 2 horas. La creatina, como les había dicho diciendo, entonces la carga que hacemos con 20 gramos al día durante una semana y luego 4 semanas haciendo 5 gramos al día. Cuando hagamos trabajo de campo, técnico, táctico, resistencia, pues la combinación de carbohidratos y proteína. Y en competencia, pues lo que pienso es que sí o sí deberíamos tener durante la competencia creatina cada día. La cafeína podríamos utilizar 100 miligramos, pero acompañado de carbohidratos sí o sí. Si no se acompaña de carbohidratos, como les había dicho, la dosis debe ser 3
3 miligramos por kilogramo. Los carbohidratos previos también para que nos ayude con esa energía que necesitamos durante el encuentro, y para la recuperación vamos a necesitar carbohidratos más proteína posterior para ayudarnos a acelerar esa recuperación. Algo que debemos tener muy en cuenta es que todos los suplementos que utilicemos pues deberían tener alguno de estos sellos. Informed Choice es una de las marcas que nos ayuda que nos asegura que los productos que estamos consumiendo no tienen sustancias prohibidas y que la manufactura se hace de la mejor manera para que no se contamine con sustancias que nos puedan marcar positivo en el doping. Entonces, siempre debemos buscar alguno de estos sellos en nuestros suplementos. En Colombia tenemos algunos productores de suplementos que lastimosamente pues no tienen digamos que el músculo financiero para poder pagarle a estas empresas para que los certifiquen. Coldeportes ha hecho un trabajo de ver con estos productores cuáles han salido, digamos, pruebas negativas en las pruebas antidoping, y tiene una lista de algunos de estos productores que pueden llegar a ser seguros. Digamos que no es 100% confiable, porque el hecho de que un deportista en un momento de su vida consuma alguno de estos suplementos y no salga positivo, pues no significa que se vaya a repetir siempre, pero bueno, digamos que podría ser alguna ayuda para este tipo de empresas que producen en Colombia. Para concluir, entonces, pues claramente sí existe un beneficio demostrado del uso de suplementos tanto en voleibol como en el rendimiento de las capacidades físicas que están asociadas a nuestro deporte, pero pues debe ser estudiado como tal en el voleibol de playa, porque como se dieron cuenta la gran mayoría de estudios que les traje hoy, pues son de voleibol de coliseo, no de voleibol de playa. También necesitamos realizar investigación con mayor poder estadístico, porque el número de atletas que se estudian normalmente es muy bajo. El hidroximetilbutirato, la cafeína, el hierro pueden llegar a tener resultados, y algo que me parece muy importante y que sí hace parte de todos los que hacemos, los que estamos en contacto con este deporte, es que urge educar y seguir al atleta, ya que utilizan la suplementación de una mala manera y de una manera pues poco responsable, que seguramente pues no los va a mejorar el rendimiento como debería y los pone en peligro de salir positivos en un test antidoping. Y debemos implementar pues esta suplementación en voleiplaya a nivel nacional. Y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Gracias, Jota, por la presentación, muy enriquecedora, la verdad. Hay dos personas que levantaron la mano, Julián Cuervo, y luego, otra vez ese señor, hermano. Qué cosita. Qué hediondo. Entonces, Julián, por favor, activa el micrófono y bienvenido. Y luego va Mario Cabrera. Bueno, buenas noches para todos. Buenas Doc, noches. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Espero que esté muy bien. Bueno, pues yo sí tengo varias dudas. La primera es, aparte, o digamos, dejando fuera un grupo como la creatina y la cafeína, ¿sería posible que los macros, las vitaminas y los minerales se puedan conseguir con una alimentación balanceada sin un suplemento? Sí, claro que sí, indudablemente. Digamos que la base de la suplementación es que necesitamos conseguir lo que nuestra dieta normal no nos da. Si nosotros pudiéramos conseguir los niveles de todas estas sustancias necesarias solamente con nuestra dieta normal, no habría necesidad de suplementar. Las vitaminas y minerales en realidad, pues, o sea, no hablé mucho de ellas porque no están asociadas a un mejor rendimiento. Digamos, en los estudios que nos digan que las vitaminas van a mejorar el salto, van a disminuir la fatiga, o bueno,
los diferentes marcadores de rendimiento, pues eso no existe. Sí sabemos que para muchos procesos son fundamentales y pues por eso debemos consumirlas regularmente, pero también sabemos que con la dieta podríamos llegar a hacerlo sin problema. Eh, y como les decía, muchos otros suplementos pues las tienen, inclusive las bebidas hidratantes. Entonces, no es, no es que sea necesario que las consumamos aparte, porque pues en la comida las podemos tener. Digamos que eso aplica para cualquier otro de los suplementos de los que les hablé. Si pudiéramos consumir simplemente en nuestra dieta las proteínas necesarias para lograr ese numerito del 1,2 miligramos kilo al día, pues no habría razón para suplementar con proteína aparte, ¿sí? Lo que pasa es que es complejo. Si uno se pone a hacer las cuentas para, digamos, un atleta de 90 kilos o de, bueno, 100 kilos, lo que sea, que quiera consumir 1,2 o 1,4 miligramos por kilogramo al día, eso le da un poco más de 100 gramos al día, 110, 120, y cuando uno se va a mirar eso en los alimentos, se empieza a poner complicado. Y cuando te dicen, bueno, y aparte no puede consumir más de 20 o 25 por toma, pues se vuelve más complicado aún. Entonces, por eso es que terminamos suplementando con proteínas y carbohidratos. Los carbohidratos, digamos que cuando necesitamos, después de un encuentro, que sí se ha visto que la suplementación en los primeros 30 minutos es mucho mejor que cuando se hace posterior, y cuando necesitamos un índice glucémico alto, pues los suplementos nos facilitan enormemente poder hacer eso en esos 30 primeros minutos, ya que si uno se pone a ver, pues el atleta, eh, mientras termina un partido, estira, firma, se cambia, lo que sea, probablemente ya hayan pasado los 30 minutos y ese atleta no va a poder ir a consumir algún alimento. Entonces, también por facilidad utilizamos muchas veces los suplementos. Ok, Doc. Y bueno, pues referente a eso, Doc, pues usted nos hablaba acerca del whey protein, ¿sí? Entonces, Sí, ¿es capaz o sería posible catalogar el whey protein como un alimento más? Pues, digamos, tiene y aporta uno de los macros, sí, de los tres macros súper importantes para las funciones del ser humano. ¿No se puede considerar como un alimento y no como un suplemento? pues es que por definición un suplemento puede ser un alimento. Simplemente, así como la primera diapositiva de la charla decía la definición de suplemento, y lo primero que dice es un alimento. Puede ser un alimento, puede ser un componente de un alimento, ¿sí? Entonces, lo que lo llama suplemento es que se consuma aparte de la dieta normal de la atleta. Por eso se le llama suplemento, sencillamente por eso. Ah, listo, Doc. Y por último, digamos, una dieta, o sea, sonará muy coloquial, pero una dieta con alimentos de un mercado general podría suplir las cantidades necesarias de creatina para un buen desempeño deportivo, o ya sí tocaría un suplemento aparte. Eso no te lo sé decir exactamente. No conozco un estudio que lo haya hecho, Ok, que lo haya intentado hacer, pero pues como mostré en la gráfica, cuando se compara la suplementación con una buena dieta, está por encima la suplementación en niveles de creatina a nivel muscular. listo, listo. Gracias, Doc. Bueno, Bueno, va el patrón. Y luego Bueno, Juan muchas Fernando, que gracias, levantó la Luis. mano. Sí, mis comentarios se refieren a tres aspectos. Uno, pues primero que todo, las sorpresas que se lleva uno, pues, eso de poder uno tomar jugo de remolacha antes de ir a competir, me parece maravilloso y muy natural. Y con respecto del consumo de cafeína que se pudiera hacer a través del café o del tinto, pues hay que también que considerar, aparte de las cosas que dijo Jorge Mario,
que el café tiene unos efectos también a nivel del sistema gastrointestinal, provocando un mayor peristaltismo, y entonces si alguien está compitiendo y tiene algún problema en su colon, o así no lo tenga, o tenga una sensibilidad al café, en una competencia de vóley playa, que esté tomando mucho café y no tenga los baños cerca, o así los tenga, en plena competencia, eso puede generar incomodidades. La otra situación es que, pues como debemos consumir muchos líquidos durante la competencia, eh, el café, la cafeína tiene un efecto diurético importante, que también habría que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se compite en climas fríos. Y pues el otro punto ya es referente a lo que yo hago en mi día a día. Las mujeres tienen un proceso de eritropoyesis eh, mejor que el de los hombres, debido a sus condiciones naturales y a su protagonismo reproductivo. Esto quiere decir que fabrican con mucha facilidad los glóbulos rojos, y en condiciones normales no habría que pensar en ninguna suplementación, salvo por supuesto aquellas patologías en las que las mujeres tienen un sangrado mayor del normal por otras cosas. Pero en plena competencia, o mujeres que van a competir, la suplementación del hierro se vuelve importante obviamente por el transporte de oxígeno, pero también hay que tener en cuenta varias cosas. Una, que las mujeres no todas son iguales, sus ciclos menstruales son diferentes. Hay una gran diferencia entre una mujer y otra, y algunas tienen unas pérdidas sanguíneas que se compensan muy fácilmente con la alimentación, y otras tienen unas pérdidas sanguíneas mayores que requerirán de pronto de un consumo de hierro, y eso habría también que tenerlo en cuenta en algunos estudios, porque pues no se puede nivelar a las mujeres con el mismo rasero, porque los sangrados menstruales son diferentes en muchas de ellas. Y la otra consideración es que pues se sabe que las mujeres que tienen competencias deportivas y son deportistas de alto rendimiento, tienen una tendencia marcada a entrar en amenorrea, es decir, a no tener menstruaciones o a tener oligomenorrea, lo cual significa menstruaciones muy pequeñas. Esas consideraciones también habría que tenerlas en cuenta para efectos de suplementar una deportista o no. Muchas gracias. Bueno, ahí en cuanto a eso, pues es bueno para digamos, para la discusión y la construcción del conocimiento. El, la cafeína ya se demostró que no tiene un efecto diurético, sino porque ya se hicieron estudios donde se suplementa a la gente con cafeína y a otros se les da simplemente agua, y las personas que consumen cafeína no orinan más que las que solo toman la misma cantidad de agua que la que fue necesaria para tomarse la cafeína. Entonces, pues digamos que eso era un aspecto que creía antes, yo solía creerlo también, no me gustaba cuando me ofrecían la suplementación con cafeína, porque decía que en las condiciones en las que competimos con ese calor, si la cafeína me deshidrataba, pues iba a ser complicado para el rendimiento, pero pues ya se demostró que no se da. Lo que han concluido es que ese efecto diurético podría estar relacionado con otros componentes del café que consumimos, si es que se da. Entonces, por ese lado, eso. Y lo otro es que, pues sí, claramente las mujeres tienen grados de sangrado diferentes durante sus menstruaciones. Y probablemente si pudiéramos cuantificar eso, a unas las suplementaríamos y a otras no, pero hoy en día no conocemos, pues no lo podemos cuantificar, y no conocemos los niveles de esas mediciones de hierro sérrico, transferina, eh, que son normales en mujeres atletas. Entonces, por eso la recomendación va a que se suplementen en nivel general. Y lo otro es que las mujeres que tienen oligomenorrea o amenorrea, o sea, que no tienen sus menstruaciones normales, las mujeres atletas, pues eso hace parte de lo que se llama la tría del atleta, y eh,
es secundario a una alteración nutricional. Una mujer que no menstrua tiene un déficit nutricional, no tiene suficientes ácidos grasos para producir las hormonas necesarias para menstruar y entonces debemos o mejorar su aporte nutricional o suplementarla. Gracias, doctor Cabrera. Gracias, Jota. Gracias, pa. Gracias, patrón. Juan Fernando y luego va Diego Quintero que levantó la mano. Entonces, Juan Fernando, bien pueda active su micrófono y bienvenido. Muchas gracias, profesor Luis Alfonso. Hola, Jorge Mario, ¿cómo estás? Ya te Hola, había Juan. saludado. La verdad, he tenido el placer de compartir contigo demasiados momentos en el tema del deporte, como deportistas, luego como acompañándote como entrenador, gracias a profesor Luis Alfonso. Pero hoy que lo veo y lo escucho aquí ya en un tema eminentemente académico y con todo el soporte científico, pues la verdad que me siento muy orgulloso. No había tenido la oportunidad de acompañarte antes por temas personales acá que tienen que ver con mi labor de padre, pero hoy por fin estuve y la verdad, felicitaciones. Muchas gracias, Doc, Juan. es lo siguiente, voy a tocar tres punticos, uno en relación con la cafeína, dos con los alimentos bociógenos y tres con el cloruro carbonato de magnesio. Primero, la cafeína, quisiera conocer si tú tienes algunos, en los estudios, has logrado evidenciar o tienes algunos referentes. Está científicamente demostrado que la cafeína en algún momento tiene un efecto directo sobre la función tiroidea. En personas que son o las personas que presentan, digamos, un estado normal de funcionamiento tiroideo, la cafeína a veces, cuando no se dosifica de manera correcta y adecuada, tiene esa tendencia a tener esa afectación. O dos, en deportistas que por una u otra razón tienen que suplementar, específicamente los que sufren de hipotiroidismo, tienen que suplementar o tienen que tomarse la L-tiroxina. La cafeína también tiene la tendencia a inhibir precisamente la absorción o que se logre esos efectos que se desean a nivel del reemplazo de la tiroides. Digamos que la pregunta es si tienes algunos referentes en ese sentido. Lo segundo que quisiera decirte, precisamente también ya hablando de personas que sufren o deportistas que sufren de tiroides, a lo largo de la charla encontré que hay algunos vegetales específicamente que son bociógenos, que también están prohibidos para las personas que sufren de tiroides. ¿De qué manera se podrían reemplazar si existe esa posibilidad? Si existe, ¿no? Si tienes algún referente. Y tercero, en referencia al cloruro o carbonato de magnesio, que me parece que también es otro suplemento importante, digamos que sería en otro momento muy bueno poder escuchar algunos comentarios tuyos alrededor de la suplementación o de la administración de estos metabolitos en diferentes fases del entrenamiento deportivo, especialmente en la búsqueda de la fuerza y fuerza explosiva. Gracias, profe. Bueno, de atrás para adelante. El magnesio sí está demostrado, no lo traje. La evidencia científica es un poco contradictoria en algunos casos, pero aún así el Comité Olímpico Internacional lo recomienda. ¿Sí? Se podría utilizar. Inclusive en mi charla original tenía un artículo de magnesio, lo terminé sacando ahora como en pro del tiempo, pero sí hay evidencia de la suplementación con magnesio mejora de la fuerza del rendimiento en deportes explosivos como el de nosotros. Lo otro es que en lo que conozco como tal, digamos, respaldado en la ciencia, que hay algunos vegetales que estén prohibidos cuando se tiene hipotiroidismo, no. O sea, no tengo ninguna referencia de eso. Nunca lo hemos hablado, pues en otros momentos hemos revisado el manejo de los deportistas hipotiroideos y en ningún momento pues ha salido
a relucir que no puedan consumir este tipo de vegetales o de alimentos, o que no se puedan suplementar, ¿sí? Seguramente, y eso no lo conozco, no estoy seguro si de lo que me estabas diciendo, podría ser que la cafeína interfiera en la absorción o en la función de la levotiroxina. Eso, pues, no, como te digo, no lo conozco y no, pero pues tampoco le encuentro como el por qué, porque ambas moléculas pues van como en el mismo sentido. Entonces, pues no, ahí sí, con eso te quedaría debiendo la respuesta. Ok, Doc, no, no, perfecto. Sí, efectivamente yo soy una persona que tiene disfunción tiroidea y efectivamente con base en eso, pues efectivamente algunos vegetales tienen ese tipo de comportamiento ociógeno que realmente está contraindicado o que realmente nos recomiendan no alimentarnos con ese tipo de alimentos ociógenos, y en ellos pues están algunas de las verduras que mencionabas en la tabla. Y Sí, también en el tema de la cafeína, efectivamente también eh, tiene algún impacto sobre la absorción de la levotiroxina y sobre la función tiroidea. Pero bueno, realmente lo que quería era algún comentario sobre el ejercicio que has venido desarrollando en este tema que ha parecido tan apasionante y tan importante. Y sí, aquí hago un paréntesis para que nos riamos un rato. Imagínate que cuando estuve en Antioquia, yo a los chicos de Antioquia, en algún momento de la preparación les sugerí que tomaran cloruro de magnesio. Entonces Erika Grisales, ¿te acuerdas de ella? No me escuchó sí. bien, preparó el cloruro de magnesio, el gramo de cloruro de magnesio, un litro de agua, y se lo tomó todo. Claro, esa mujer duró 4 días con un tema de diarrea absurda. Eso fue una locura. Pero me da culpa porque realmente yo no tuve digamos, la precaución de darles bien las indicaciones referente al cloruro de magnesio. Jotica, un placer, muchas gracias, muy amable Abrazo, y Juan. bendiciones, hermano. Sí, en este punto algo que no mencioné durante la charla, pero que es tremendamente importante, es que siempre se debe hacer un entrenamiento de la suplementación que se vaya a hacer, sea cual fuere. Eh, Ahí, digamos, por ejemplo, la creatina, que la utilizamos tanto, cuando se hace la fase de carga, produce dolor de cabeza y produce aumento de la diuresis, pueden salir brotes en la piel. Entonces, eh, si a un deportista cerca a la competencia le pasa eso y no sabe qué le va a pasar, lo abandona de inmediato y perdemos un usuario de la creatina que es tan importante en nuestro deporte. Eh, Como les dije, la betalanina inclusive puede producir parestesias, todas esas cosas hay que informárselas a nuestros deportistas antes de que les pasen. Uno les dice, mire, o sea, va a tomar esto, algunos días puede sentir que se le duermen las manos o los pies, y ya con eso el deportista puede estar más tranquilo. Los otros, digamos, el bicarbonato, como les dije, es el que más entrenamiento requiere porque tiene unos síntomas gastrointestinales impresionantes. Entonces, siempre un mes antes o 2 meses antes que empiecen a utilizar lo que van a utilizar o lo que quieren utilizar, se entrena, oiga, vamos a utilizar la cafeína. Yo soy una de las personas que, aunque he utilizado cafeína en algunos momentos de mi vida, no lo utilizo todo el tiempo porque no puedo dormir. Entonces, ya, pues hoy conozco que no puedo dormir, pero la primera vez que me lo dieron, me lo empezaron a dar durante una competencia, no dormí los 3 días de la competencia. Entonces, eso puede ser muy contraproducente y todas estas cosas debemos entrenarlas previo a para que pues no nos vayan a pasar estas cosas. Gracias, Jota. Diego Quintero levantó la mano. Diego, bienvenido. Puede encender el micrófono. Bueno, buenas noches y gracias, Vare. J, pues decirle ya como doctor, güey, madre, con semejante confianza, pero bueno, y va esto mucho más allá de la amistad, en fin, pero realmente
grato escucharte desde, igual como dice Juan Fernando, desde ese concepto científico que de verdad nos nutre. Yo sí quisiera, porque, a ver, desde mi punto de vista, de pronto vemos mucha terminología científica, ¿me entendés? Y hay una realidad y es que, pues, no sé, Varela, por ejemplo, podría darnos una luz frente a cómo ha sido la suplementación de Selección Colombia y qué tan cercano a lo que nos dice J podría estar. ¿A qué es lo que yo quiero llegar? Realmente manejar esos gramajes, realmente manejar esa nutrición que tiene costo, porque tiene costo, pues me gustaría, Jota, qué tan cercano un deportista podría desarrollar en un día, por ejemplo, tú que estuviste, digamos, en este contexto de alto rendimiento, cómo era un día de nutrición, por ejemplo, en un proceso, en un periodo general donde te podés cargar, en un periodo general donde podés recibir cargas altas, tanto en fuerza como en resistencia, etcétera. Eh, ¿Cómo lo podríamos decirlo tal cual? O sea, porque hablamos a veces de muchas terminologías, como te digo, científicas, y yo de aquí me puedo ir muy chino de muchas que dijiste que no entendí, y discúlpenme que lo diga así un carajo, pero sí me gustaría, por ejemplo, cómo lo puedes describir de la cafeína, porque, por ejemplo, yo te lo digo de la cafeína, lo único que tengo en mi idea es café, pare de contar. Desde carbohidratos, qué carbohidratos se pueden comer que en cierta medida sean sanos, qué tipo de proteínas, porque, como te lo digo igual, ¿cómo sería un día de J en un alto rendimiento, en un entrenamiento, con un entrenamiento a doble jornada, o así sea una jornada de 2, 3 horas? Me gustaría, por ejemplo, esa dinámica y a su vez también la respuesta que le hice a Varela, que de pronto tú tuviste allí ese aporte de la investigación que hiciste con ese grupo de Selección Colombia, y qué tan cercano sí se está haciendo desde Selección Colombia, y digo Selección Colombia que es el referente más cercano al alto rendimiento, si realmente estamos, pues digo acercándonos porque sé lo difícil que es eso, pues a esos picos de rendimiento desde la nutrición, ¿vale? Bueno, pues desde simplemente esa encuestica que le hice a mis compañeros en esa ocasión, pues la conclusión digamos que fue clara, o sea, no tenía ni idea de cómo era la suplementación y cómo se veían hacer las cosas bien. Eh, lo otro es que, y eso pues te lo puedo decir porque pasé por ahí, es que cuando estás, digamos, haces parte de una selección nacional o de la selección, digamos, de Bogotá, muchas veces lo que pasa, que está muy mal hecho, es que eh, asignan los recursos para la competencia importante y en ese momento la nutrición compra todo esto, inclusive todo esto que les dije, ¿sí? Porque obviamente esto ya lo conoce la gran mayoría, digamos, del personal o el equipo médico de los diferentes institutos. Se compra todo y una semana antes de que los atletas viajen a la competencia, le dicen, tome, esos son sus suplementos y el deportista ni está entrenado para consumirlos, ni sabe cómo consumirlos y pues obviamente así no le van a funcionar en lo más mínimo. Entonces pues empezando por ahí, esa parte es compleja. Y eso te lo estoy diciendo, digamos, de la parte de nutrición digamos, como por decir, en mi caso de Bogotá. En la selección nacional puede llegar a ser más complejo, porque el seguimiento y Mínimo. en un deporte como el de nosotros es mínimo o nulo, ¿sí? Pues la realidad es que el voleibol de playa no es de los deportes apoyados grandemente ni por el Comité Olímpico, ni por el Ministerio hoy. Entonces, pues el seguimiento que se le hace a los atletas es muy poco. Pero si me preguntaras a mí cómo debería hacerlo, pues, mire, entonces, simplemente uno, pues cuando uno tiene un nutricionista, bueno, pues eh, yo he tenido nutricionistas que me han ayudado en mi proceso, pues hoy probablemente, pues cada vez los utilice menos, pero
cuando tienes un nutricionista, pues te va a decir, bueno, usted tiene que consumir 120 gramos de proteína al día y eso lo va a hacer de esta manera, pues uno tendría que ir a pensar entonces, bueno, usted que desayuna, se come 2 huevos, bueno, ¿cuánto es la proteína de 2 huevos? Esto suma tanto. La leche del desayuno, esto suma tanto. El queso, esto suma tanto, ¿sí? Luego se va al almuerzo y el almuerzo, bueno, ahí tiene otros 25 gramos de proteína. En la cena otros 20. Bueno, estamos alrededor de los 60 o 70 gramos de proteína y tenemos que llegar a 120, entonces vamos a meter la proteína de suero, el whey, que lo vamos a poner entonces, vamos, si necesitamos 2 dosis de 20 para completar lo que necesitamos, entonces lo vamos a poner posterior al entrenamiento de fuerza y posterior al entrenamiento del campo si necesitamos hacerlo así. Si solo se necesita una dosis más, va a ser después del entrenamiento de fuerza. Y como te decía, entonces, como decía, la absorción de la creatina se mejora cuando se acompaña de carbohidratos y proteínas, entonces habrá que acompañarlo en alguno de esos momentos, la creatina con la proteína y los carbohidratos. Los carbohidratos van a ser importantísimos, pero no muchas veces se suplementa con carbohidratos y eso es algo que en realidad se cree que solo se debe suplementar con carbohidratos en la competencia y probablemente ahí tengamos un error enorme. Y es que después de los entrenamientos y sobre todo cuando, como tú decías, las cargas son muy altas, después de los entrenamientos vamos a necesitar carbohidratos. Entonces ahí vamos a sumar carbohidrato y proteína posterior a un entrenamiento, a los entrenamientos de campo o de fuerza. Y los otros podrían hacerse en cualquier momento del día. O, por ejemplo, el jugo de remolacha o de cualquiera de esos vegetales, pues simplemente lo vas a sumar las porciones que consumes de esos tipos de vegetales a cualquiera de tus comidas. ¿Sí? Y, y bueno, los otros son seguramente una pastilla que te vas a tomar en la mañana o que te va a recomendar el médico que te la tomes con el estómago lleno o en X o Y momento del día. Pero bueno, pues así digamos que a grandes rasgos, porque es que para cada persona uno tiene que hacer un esquema de alimentación diario muy preciso, ¿sí? Entonces, pues digamos que a grandes rasgos eso sería lo que haríamos en la parte nutricional de un atleta. Imagínate acostumbrados a comer arroz, papa y yuca, ¿qué van a hacer? Es complejo y eso es bien importante porque, como les decía, bueno, si no hay más, pues bueno, vamos a hacerlo comiendo arroz, papa y yuca, ¿sí? Y ese es el reto del equipo médico, es decir, bueno, vamos a comer arroz, papa y yuca, pero vamos a comer arroz, papa y yuca bien hecho, de la manera como debe ser. Es mucho más difícil, como te decía. Si el objetivo mío como médico es que mi atleta después de la sesión de 2 horas y media o 3 horas en el campo salga y consuma rápidamente 60 gramos de carbohidratos y él solo tiene arroz, papa y yuca y le toca desplazarse media hora, 40 minutos, pues se vuelve muy complejo. Se empieza a volver todo eso difícil, pero bueno, con eso tenemos que trabajar todo el tiempo. Yo quería complementar algo ahí como con lo que dice Diego con relación a los procesos, pues por experiencia propia, muchas veces cuando los organismos, eh, por ejemplo, llámese Coldeportes, Comité Olímpico, vamos a salir para una competencia multideportiva, ellos dan una suplementación deportiva que la verdad, en último, solamente se utiliza el hidratante y J lo sabe, porque pues, a él también le ha tocado vivir eso. Porque sencillamente los atletas no están acostumbrados a consumir esos suplementos. O sea, con solo decirles que, por ejemplo, se chupan un gel y no les gusta y no lo vuelven a consumir. Y muchas veces ni saben para qué sirve eso.
¿sí? Pero ahí donde yo digo, y lo planteo hoy en una charla en el canal de Facebook de la Federación, donde yo decía de que es muy importante, para eso es muy importante tener un staff técnico completo, y más para este tipo de competencias, cuando estamos hablando de selecciones nacionales, para competencias multideportivas, ¿sí? Y no solamente tenerlo a disposición, sino que él vaya a la cancha y esté ahí, ¿sí? Esté ahí, porque es la única manera de que puedan conocer el día a día del atleta. O sea, ¿cómo, o que J me desmienta, cómo se va a dar cuenta un médico, un nutricionista, un fisioterapeuta, ¿sí? Hasta un entrenador mental o un psicólogo, de qué es lo que está pasando, qué es lo que debe hacer el atleta, si ni siquiera tiene la posibilidad de, de visitarlo, de estar ahí, de al menos vivir una semana con un atleta, y tomar mediciones, pruebas, exámenes, no sé, ¿sí? Para poder, para poder implementarle un tipo de nutrición, algún tipo de trabajo terapéutico, o para medicarlo, ¿sí? O sea, no lo hay, no lo hay. Entonces, nosotros vemos, vea, la cantidad de suplementación que se queda es una cosa bárbara, ¿sí? Es una cosa bárbara. Ustedes no alcanzan a imaginar, ¿sí? O sea, yo regreso, a Juan Fernando también le ha tocado, yo regreso con tarros de proteína, con esos geles, la cantidad que ustedes quieran. Y dan también unas gomitas para vitamina C o para cualquier otra cosa, ¿sí? Eh, y la gente no la consume, Diego, porque primero no están acostumbrados, y segundo, no, a mí me entregan, por ejemplo, el tarro de proteína, o hay uno que le llaman, que uno es, ahí me le entregan uno para activar antes de la competencia, uno para durante la competencia y otro para después, que es un recuperador, ¿sí? Pero usted que a nosotros nos dicen, ¿cuántas copitas de esas que vienen ahí para echarle? No, no. Entonces uno pregunta, ¿cuántas? No, lo que diga el tarro. Entonces, no, eso no, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo. Sí, yo una vez tuve una discusión con una nutricionista, precisamente ahorita en Panamericanos, por eso. ¿Sí? Porque, o sea, yo soy entrenador, a mí, o sea, yo la verdad la tengo muy clara, y yo puedo tener un mínimo conocimiento de eso, ¿sí? Mínimo. Pero, o sea, el staff técnico o sea, tiene que ser completo y tiene que estar ahí permanente. Yo soy entrenador y yo entreno a mis atletas, los oriento en la competencia, y ese es mi trabajo, ¿sí? Ya tenemos que dejar de ser médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos, ¿no? O sea, es una carga muy alta. Y J, ahora que está en este cuento de, de la medicina deportiva, él sabe y es consciente de todo eso, ¿sí? Entonces, como para redondear lo que preguntabas, Diego, sobre el tema. Y le digo al patrón que me extraña, hermano, que el jugo de remolacha es buenísimo, papito. O sea, a ver, ¿ah? ¿Cómo que apenas se dan cuenta de que no? ¿Usted no tuvo infancia o qué? Luis, ¿Ah? es que te estoy hablando como No médico de joda. mujeres, y resulta que la gente cree que el jugo de remolacha es excelente porque tiene mucho hierro. Y no es excelente por eso, es por el tipo de No. azúcar que nos Sí, sirve. claro, Entonces, claro. claro, yo pienso que cuando estaba chiquito te daban jugo de remolacha con hígado crudo para Uy, mejorarte. Y por eso estás así como estás ahora. repolludito. Y además un pan de bono. Venga, Jota, yo quería preguntarte algo. Mira que, por ejemplo, hay una cosa, por ejemplo, que hablaban sobre el tema ahora de esos suplementos, y sobre, Julián hablaba sobre ese whey protein,
que es que, o sea, el whey protein trae diferentes características, ¿sí? Sí, O sea, usted no puede ir a la tienda de suplemento a decir, deme el whey protein. Lo primero que le van a preguntar a usted, ¿cómo lo quiere? ¿Sí? Si, si con pocos carbohidratos, con carbohidrato alto, con qué nivel de proteína necesita. Bueno, entonces, para el deporte como tal, Jota, o sea, para el beach volley, hablando de beach volley, si un atleta va a consumir ese producto, ¿cuál debe de consumir y en qué cantidad debe hacerlo? bueno, entonces ahí la proteína de suero, si es proteína de suero, o sea, whey protein, si es proteína de suero y Sí, está bien, hay un listado ahorita que tienen en Estados Unidos tremendo que te dice, mire, esta proteína le dice a usted que tiene esto, pero mentira, tiene el 70%, así. En esa lista, eh, pues uno puede saber si la marca, por lo menos la marca que está consumiendo, es, es buena. Porque los niveles de aminoácidos en general de todas las proteínas de suero deberían ser iguales, son proteínas de suero, ¿sí? Y esos son los niveles de aminoácidos que necesitamos. Entonces, primero, pues estar seguros de que estamos consumiendo una proteína de confianza. Pero ahí va lo otro y es con qué la acompaña, ¿sí? Si me preguntas a mí, pues yo te diría que compraras proteína de suero que estuviera libre completamente de otras cosas porque así es más fácil para ti hacer los cálculos, ¿sí? Porque si digamos como yo le digo como médico, oiga, necesita 20 gramos de proteína y 60 gramos de carbohidrato después del entrenamiento, ¿sí? Que es como lo más probable que cualquiera te va a decir. ¿Sí? Esa es como la combinación. Y tú compras una proteína que en la dosis te da 20 de carbohidrato y 15 20 de proteína y 15 de carbohidrato, pues se te va a hacer imposible darle los 60 de carbohidrato que necesita. Entonces, las mezclas normalmente con las que vienen estas proteínas de proteína y carbohidrato, pues no, casi nunca pues dan en el punto que necesita la persona en esa combinación de proteínas y carbohidratos. Entonces, lo mejor es tener suplementos que estén separados. Si es carbohidrato, es carbohidrato, si es proteína, es proteína, si son aminoácidos, aminoácidos y creatina, bueno, lo que sea, pero que sea, esté solito, ¿sí? Porque pues cuando vayamos a dar la dosis, va a ser un complique conseguirlo con los que ya vienen mezclados. sí. Ok, gracias, Jota. Y en cuanto a la dosis de carbohidrato, pues lo que te decía, o sea, la dosis, se habla generalmente de 20 gramos, eso podría aceptarlo, aplica para un gran porcentaje de las personas, pero si eres muy pesado o muy liviano, si estás en los extremos, pues no vas a estar cerca de esos 20 gramos de proteína. Entonces, como decía, 0.3 gramos por kilogramo en una dosis, ¿sí? Que serían 21 gramos para una persona de 70 kilos, 24 para una de 80, ¿sí? Entonces ahí vas cuadrando ese numerito. Entonces es muy importante saber primero el peso y tener claro cuál es el porcentaje por Sí, kilogramo que debe consumir. sí, digamos que es una cuenta muy fácil, es muy sencilla porque pues tú dices, no, pues esta persona pesa 70, 0.3 y al día le voy a dar 1.2, si es el numerito que te llama la atención, si fue el que cuadraron con el médico, con la nutricionista, bueno, y ahí ya nos da para el peso de la persona cuánto debe consumir en todo el día y ahí ya se va cuadrando. Ok, chévere. ¿Quién más tiene alguna pregunta aquí en la sala? Que tenga alguna... Germán Bobadilla, pregunta por el chat. ¿Desde qué edad se puede implementar suplementación proteica de creatina y cafeína para hombres y mujeres? Bueno, entonces, siempre en eso sí se espera que las personas
para hacer una suplementación, porque una cosa es suplementación y otra cosa es complementar, pero para hacer suplementación, que termine pues la madurez, ¿sí? Personas que tengan TANER altos, eh, las podemos empezar a suplementar. Lo que pasa con los niños, por ejemplo, es que pues si están en desnutrición, pues les vamos a poder dar proteína en cualquier momento. O sea, todos estos suplementos que les he hablado se utilizan en la clínica en personas con desnutrición sin ningún problema, inclusive niños, y les ayudan. Pero no es el caso, no es lo que estamos hablando acá. Entonces aquí sí esperaríamos a que estén en un grado de desarrollo alto para poderles dar este tipo de suplementación. Ok. ¿Quién más que de pronto tenga alguna duda, inquietud, sugerencia, pregunta con relación al tema? Julián Cuervo levantó la mano. Julián, dale. Gracias, profe. Doc, Jorge, una pregunta. ¿Usted tiene idea más o menos de los porcentajes que puede aportar una taza de un café de una marca generalizada del consumo acá en Colombia? Más o menos qué ¿De dosis. cafeína? Sí, de cafeína. 30 miligramos. Tiene un tinto normal, colombiano. Oh, ok. Ah, listo. Gracias, profe. Ok. La tenía ahí, ¿no? Ah, Bueno, ¿quién más? Si no, pues, como para hacer el cierre, para recordarles de que el día miércoles viene el entrenador Carlos Yepes, nos va a hablar un poco sobre lo que es la parte de táctica en el beach volley. Y el día viernes nos acompañará el entrenador amigo, compañero Juan Fernando Moreno, hablándonos de entrenamiento deportivo. Ya la próxima semana yo voy a dar me corresponde a mí, al menos de los 3 días voy a dar 2 charlas orientadas sobre todo a los complejos. Y voy a presentar también la charla que di el día domingo, el día de ayer, eh, a en el Comité Olímpico Venezolano y a la Federación Venezolana de Voleibol, en el Centro de Desarrollo de la FIP en Venezuela. Tuvimos ayer una charla, entonces voy a compartir la charla también acá con el auditorio para la siguiente semana. Y vamos a tomarnos al menos una semanita de descanso y luego retomaremos de nuevo las charlas. Necesitamos un poquito de descanso porque esta parte de la tecnología ha sido bastante difícil y la verdad esto agota un poquito. Pero pues se hace con todo el amor y con toda la voluntad del caso. Entonces, Ota, no, muchísimas gracias, agradecerte. Yo sé que por gracias a acá te ti. vamos a tener otra vez porque vamos a continuar con esto y hay que decirlo, hay que ser muy honesto en todo esto y es que las charlas tuyas han gustado mucho, la gente me escribe por el interno y quedan muy complacidos pues con tus charlas porque además de que tienes ese don para, para comunicarla, para comunicar pues todos esos conocimientos, te apoyas mucho desde la parte científica y yo pienso que eso es importantísimo y a la gente le gusta mucho. Entonces, esto yo sé que esta no la va a ser la última ponencia tuya acá, vas a estar ahí siempre, yo pensaría que presente en las siguientes charlas, aportando desde tu conocimiento y hay una cosa muy importante es de que tú conoces el deporte y todavía lo sigues practicando y eso es una ventaja muy grande para nosotros tenerte pues acá como apoyo teórico, teórico y profesional en, en esta charla. Entonces, mil gracias, Jotica. No, gracias a ti, Vare. Pues como te dije la vez pasada, pues igual lo disfruto un montón. Cada vez que reviso aprendo también y con las preguntas se aprende todavía más. Entonces, no, pues chévere, chévere que les llame la atención y cuando quieras, aquí estamos
los temas que creas que los pueda ayudar, ahí voy a estar. Chévere, Jota. Yo, al reinicio de la charlas, después de que vamos a hacer un foro. Vamos a empezar con un foro. Y la idea es de pronto cada día tirar un foro de discusión donde podamos discutir sobre un tema en específico y todos puedan participar de una manera primero respetuosa, segundo ordenada y tercero con buenos fundamentos. Entonces, esa es como la idea pues que tenemos para las siguientes charlas. Entonces, no, Jotica, Dios me lo bendiga, hermano. Muchísimas gracias A ti por también, Bari. todo Un esto. abrazo. Y a todos mil gracias. Voy a que aquí ya, a tomar una fotico de todo el quórum para que quede pues registrado ahí. María Cherry no ha querido destapar, hombre, y María Cherry esos días la mencioné diciendo que no ha faltado una sola charla. Ha estado en todas. ¿Sí? Entonces, abra la cámara, María. Bueno, entonces, un saludo para todos, pero no abrió la cámara. Bueno, no, mil gracias a todos y nos estamos viendo la próxima, el día miércoles con la charla pues con el profe Carlos Yepes y el viernes con el profe Juan Fernando Moreno, que nos va a hablar un poquito de entrenamiento deportivo. Entonces, qué gustazo verlos por acá, señores atletas. Juan Camilo y Johan Quintero Saludo, también. Vare, un saludo, muchas gracias por todo. Qué maravilla, hombre. Ojalá que estén permanente acá. Chévere que nos acompañen. Estas charlas son muy agradables y de mucho crecimiento. Bueno, hasta luego. Muchísimas Bueno, gracias. gracias, profe. Chao. Un abrazo para No, Vare, todos. gracias, chao, Hasta Jota. luego, Gracias. profe. Están muy Chao. bien. Gracias. Chao. Un abrazo Juan para Camilo. todos, bendiciones. Gracias. Chao. Chao, Mario. Chao, Lucho. Que descanses. Muchas gracias. Igualmente, ¿no? Gracias a vos. Chao, Rafita. Chao, Mari, chao, Jútica. Chao. Chao, Jaime.